bienvenidos los hermanos que están conectados por la red, bienvenidos y bienvenida a la iglesia también. Muy bien. ¿Quién quiere leer y quién quiere orar esta noche? Gracias por su entusiasmo. ¿El ora? Y Pablo lee, ok. Amado Dios, en esta maravillosa y hermosa noche, Señor, que nos regalas la hermosa oportunidad de poder estar, Señor, en tu casa. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel, Señor, y justo con nosotros, Padre. No es casualidad, Señor, que en esta noche estemos aquí, Señor. Ha sido tu voluntad en nuestras vidas, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que nos abra nuestro entendimiento, que podamos comprender y entender lo que tienes que enseñarnos esta noche, Padre bendito, que podemos llevar al campo de batalla y en la práctica, Señor, tu palabra, Padre de los cielos. Derrama tu unción, Señor, sobre la vida del pastor, Padre de los cielos, y te damos honra y gloria a ti, Señor, sobre todas las cosas. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a leer el capítulo Mateo 27. Dice: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho.
Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse, si es el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si la quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con el gobernador, a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo.
Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error por él primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Palabra de Dios. Amén. Gracias, Pablo. ¿Recuerdan la semana pasada qué fue lo que ocurrió antes de que Jesús llegara a este momento? Estamos en el momento más álgido, capítulo 27. ¿Pero recuerdan de qué trató el capítulo anterior? ¿Qué pasó en el monte de el Getsemaní, verdad? ¿Qué pasó en el Getsemaní? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. ¿Y los discípulos? Durmiendo. Muy bien. En ese lugar fue arrestado Jesús. Lo prendieron. Y entonces ahora es entregado a Poncio Pilato. ¿Verdad? Capítulo 27 empieza así: por la mañana Jesús es entregado a los principales y tramaron para matarle, le ataron, lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Esta fue una reunión ilegal. No debieron hacer esto porque lo hicieron de noche. Esto fue abusivo y esto fue fuera de toda regla. Pero los judíos, a como de lugar, lo tenían que atrapar para matarlo. Querían enjuiciarlo. Entonces ellos lo tomaron y lo enviaron al procurador para que el procurador entonces se encargue de él y lo enjuicie. Versículo 3, Judas el Iscariote, cuando vio que Jesús fue condenado por el Sanedrín, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales. Solo Mateo reporta que Judas tuvo remordimiento. Los demás evangelios no lo reportan. Pero tengo una pregunta para ustedes. Si tuvo remordimiento, ¿se arrepintió Judas, sí o no? ¿Sí o no? Al que debía. Entonces, ok, vamos a diferenciar remordimiento de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sentimos remordimiento es cuando hacemos algo mal y dices: híjole, eso que hice no estuvo bien. Pero no pasa más, solamente estás sintiendo que hiciste algo mal. Pero cuando te arrepientes, verdaderamente dices: eso que yo hice completamente mal. Señor, perdóname porque yo hice esto mal. Y entonces ahí se arrepiente. Entonces, Judas no se arrepintió, sintió remordimiento. Así es que la palabra remordimiento es metamelomai y significa arrepentirse, pero fíjese el sentido de arrepentirse: sentir o pensar equivocadamente. Sentir remordimiento es decir, cambiar de idea. Judas estaba tratando de cambiar de idea, pero ya era demasiado tarde. Judas lamentó la traición, pero no se arrepintió de su pecado. Ahí está la diferencia. Escuchen las palabras de Judas: yo he pecado y he entregado sangre inocente. Devuelve las 30 piezas porque no pudo soportar la carga. Se sintió culpable. Pero obviamente que los superiores, los líderes, no eran sus consejeros y mucho menos sus pastores. Ellos contestaron: allá tú. Imagínense la condición de los líderes espirituales que no pudieron dar
ni ellos mismos encontrar la propia dirección. No pudieron dirigir a Judas. Ajá. Claro, estaban fuera del lugar. Claro. Que puede ser que sí se haya arrepentido Judas, Dios me le bendiga, pero también eso a nosotros nos manda un aviso, que hay cosas que aunque nos arrepintamos, ya no hay vuelta atrás, hermano. El mal está hecho, hermano. Judas, vamos a suponerlo que se arrepintió, pero ya no había marcha atrás, hermano. También nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Consideras hermano. que se arrepintió? No sabría decir la verdad que... Bueno, cuesta, sus ¿verdad? hechos nos Cuesta, dicen. Pero aún así, supongamos que hubiera sido de corazón, hermano, ya no podía dar marcha atrás lo que él hizo. Mire que hay una parte en el libro de Génesis cuando Dios le dice a Caín, si bien haces, no serás engrandecido, pero si no, el pecado está a la puerta. Pero en otra traducción dice, pero tú puedes tener autoridad sobre eso, tú tienes que dominar, porque el problema con ahorita muchos de los creyentes es que a veces caemos y la conciencia nos está dando vuelta y ya no nos permite regresar y pedirle perdón a Dios. Eso fue lo que le pasó también a Judas, que Judas dejó que el pecado lo dominara y lo llevara a pecar otra vez más y de muerte, hermano. ¿Judas sabía lo que iba a hacer? Pues sí, ¿Sí o no? yo creo que sí. A las dos personas que le avisó lo que iban a hacer fue a Pedro y a Judas. Antes de que cante el gallo, me vas a negar, ¿verdad? Y a Judas le dijo, uno de los que está sentado aquí conmigo me va a entregar. Él ya sabía quién lo iba a entregar. Entonces, cuando Judas mete el pan, dice, este es. Ya sabía quién era. Entonces, ¿tuvo tiempo de arrepentirse? Sí. No, exacto, no, sencillamente sintió, y creo que me gusta cómo lo maneja esta versión, sintió remordimiento, se sintió mal por lo que hizo, pero no fue suficiente para rectificar su conducta, no. Es por eso que te digo que arrepentimiento es darme la vuelta de la dirección que yo iba. ¿Consideras entonces que a la escritura debió haber dicho, y Judas se arrepintió de lo que hizo? No, pero digo yo. Eso sería muy interesante, ¿verdad? Porque entonces, wow, me llamaría la atención. Bueno, al cabo Judas lo entregó, pero se arrepintió. Entonces aquí es muy importante que podamos nosotros, por eso esta palabra me llamó la atención. Voy al griego y busco el significado. Pero el significado de la palabra remordimiento es sencillamente es cambiar de idea, pero no arrepentirse. Sí puedo. Hoy me gusta el blanco, pero mejor mañana amarillo. Ya cambié de idea. Arrepentimiento es sentir, pesar, dolor, pero cambiar la dirección. No seguir en el mismo camino. Y se fue Judas. Así como dices, Judas se fue. Y démosle el beneficio de la duda. Judas se sintió muy mal, pero ya no tenía marcha atrás. Ya no había marcha atrás. Se equivocó, pero podemos ver la característica de Judas, que él tenía cierto perfil, tenía cierta preferencia. Judas siempre estaba en la jugada, ¿verdad? Él quería estar adelante. Y recordemos la clase pasada, fue uno de los señalados cuando la mujer derramó el frasco de alabastro en Jesús. Y entonces él fue el que dijo, qué desperdicio es todo esto. Mejor hubiéramos dado ese dinero a los pobres niños del orfanato que tenemos aquí en la esquina. No es cierto. Muy bueno Judas, claro. Así es de que, no, sabemos la característica de Judas. Así es que, pero bueno, él sintió remordimiento. Y él, sí. Es que cuando él regresa, él sintió la carga. Él se dio cuenta que hizo mal. Y él mismo lo dice, he entregado sangre inocente. Cuando él se da cuenta de lo que hace, ya cruzó la línea. Ya cruzó la línea, pero le remordió lo que hizo. He pecado, él dijo, he pecado y he entregado sangre inocente.
Entonces, ¿y a quién está entregando? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús después de eso? ¿Más vale qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice de Judas cuando él lo entrega? ¿Qué dice su Biblia? Estamos empezando apenas el capítulo. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las palabras de Jesús cuando es entregado por Judas? ¿Más vale qué? A ver, déjenme ir a mi Biblia. Por ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Mejor le hubiera sido ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús eso? Porque se ha perdido. Entregó al Hijo de Dios. Hizo la obra, yo creo que eso es lo más terrible. Entregar al Hijo de Dios. ¿Y de qué manera lo entregó? Lo entregó confabulándose, porque él fue a los líderes y les dijo, ¿qué me dan si yo se los doy? Él ya había planeado, él ya en su corazón ya había maquinado. Y recuerden lo que habíamos hablado la semana pasada, que él probablemente pensaba que este no era el Mesías, que este no era el revolucionario. Este dice que se va a morir y se va a morir y se va a morir y ¿cuándo nos va a rescatar? Entonces, como él quería un revolucionario, dice probablemente este no es el Mesías. Y si no es, pues yo me gano 30 piezas de plata. Muy bien, déjenme volver ahí. Cuando él trata de devolver las piezas de plata, los líderes le dicen, allá tú sabes lo que hiciste. Entonces la condición de ellos no era la mejor. Estaban perdidos de igual manera. Estaban igual que Judas, perdidos. Entonces, ni los líderes tenían dirección, pero tampoco Judas. Judas perdió la dirección. Judas rechaza el dinero y se ahorca. Los sacerdotes no podían tomar este dinero porque era dinero de sangre. Así que decidieron comprar un terreno como esto, con esto. ¿Qué observan aquí? ¿Qué observan en esta pequeña porción? ¿Qué sucede en esta porción? ¿Qué se cumple? Hay una profecía por Zacarías, ¿verdad? Correcto. Dice Jeremías, pero no es Jeremías. Está en Zacarías 11, versículo 12 y 13. Exactamente. Hicieron su tarea hoy. Muy bien. Correcto. Entonces dice Jeremías, pero está en Zacarías. Bien dicho. Se cumple la profecía que Judas traiciona a su maestro. Ok, ¿qué aplicamos aquí? No apliquemos a Judas, por favor. Claro. Pero apliquemos. Denme una aplicación, ¿ok? Que dice que miremos este caso de este miserable de que puede tener hombres que posee grandes privilegios. Él tenía un privilegio. Sí, y no los usa correctamente. Claro. Dice que se nos dice que este infeliz hombre salió, fue y se ahorcó. Pocas palabras, que él tenía todo el privilegio de un discípulo, de un apóstol. ¿Tenía el poder? Poder, o sea, todo, la ordenanza de la iglesia, todo. Mas sin embargo no buscó No lo usó. la salvación, su remordimiento, su pecado le alcanzó. Y pues, ¿qué aplicamos? Como dice el hermano René, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque uno también puede resbalarse y feo. Claro, hay que tener cuidado. Porque hay un tiempo de que el Señor dice, no, ya no. Claro.
Yo siempre he dicho esto, ¿verdad? A Judas le salió uno malito. A mí que no me salga uno o dos malitos. A mí. Por eso a Jesús le salió uno o dos malitos. Y yo digo, a mí que no me salga uno o dos malitos, pues no es nada. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Pero es importante la personalidad de Judas. Judas lo traicionó. Judas hizo lo incorrecto. Judas tenía el poder. Judas era un discípulo, fue llamado, fue escogido, pero mal usó su posición. Yo creo que viene de Judas desde que él se mete ahí, ¿no? Porque viene Judas desde allá. Él nunca siguió al Señor. ¿Está apagado? Él viene desde antes. Él nunca siguió al Señor de corazón. Siempre hubo un motivo en su corazón, pero que era diferente al de un discípulo, de los otros discípulos. Entonces aquí se puede ver bien claro, nunca cambió, al contrario, empeoró. Pero su condición fue peor. Su condición fue peor cada vez. Se volaba metía uña allá ¿A la donde bolsa? no debía. Se hacía el bien bueno, no, ¿para qué gastaron tanta lana en ese perfume? Lo hubiéramos comprado harta comida para los niños. Se hacía el bueno. Claro. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Como dicen los hermano René, hermano Dani, hay que tener cuidado con eso. Si hay algo ahí, mejor arrepiéntete y vete derechito con el Señor, porque eso se hace peor. Es lo que nos está enseñando Una ahorita. condición. La condición se hace peor. Y cuando quieres dar vuelta atrás, el Señor, muy probablemente como a él, ya no le dio oportunidad. No le dio oportunidad, sí. Cruzó la línea, eso fue lo que pasó. Así es que, bueno, podemos ver la personalidad de Judas. Era un hombre ambicioso. Era un hombre, yo creo que egoísta. No pensaba en los demás, pensaba en sí mismo. Y él trataba de hacer siempre su voluntad. Y al final, él, bueno, tuvo un precio que pagar. Me llama la atención que él mismo se ahorcó. Yo creo que no aguantó la presión, no aguantó ¿Ustedes se imaginan lo que él pudo haber pensado? El peso que pudo haber caído sobre él por haber entregado al Hijo de Dios. Dice que estaba leyendo, pastor, Uh-huh. dice que eso del remordimiento, Remordimiento. Los perros no sienten remordimiento. Nos muerden y ellos no sienten remordimiento. El ser humano sí siente fíjate remordimiento. lo que dice del remordimiento, Ujú. el significado. Dímelo en tus palabras. Que es una profunda, fíjate, una profunda tristeza en el corazón Sí. de haber hecho algo que no deberías de haber Haber hecho. hecho. Pero así dice, una profunda tristeza. ¿Crees que tenga que ver eso con tu conciencia? Sí, Por supuesto que claro que sí. sí. Claro. Porque ¿Los perros crees que tengan conciencia? no creo. No. El Solamente ser humano, los el ser humano sí. está habilitado con conciencia. Entonces, es ahí donde la conciencia golpea al ser humano. El pecado golpea la conciencia. Y es donde el hombre viene a ser llamado. Se le llama la atención por la conciencia. Entonces, ese es el peso que a veces sentimos muchos en el pecado. Muy bien, ¿hay algo más que aplicar aquí? ¿No? ¿Ya? Tan poquito aquí.
Ok, déjenme seguir porque es largo. Ok, versículo 11. Jesús comparece ante Pilato y al interrogarlo le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dice, tú lo dices. Aun cuando lo acusaban, no dijo absolutamente. Y Pilato pregunta, ¿no oyes todo lo que dicen de ti? Jesús no dice una sola palabra, por lo que el gobernador estaba asombrado. Versículo 15. En cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar a un preso, el que ellos escogieran. ¿A quién escogen? A Barrabás. Pero Pilato sabía que lo habían entregado a Jesús por envidia. ¿Cómo es que la esposa de Pilato pudo percibir que Jesús era un hombre justo? ¿Cómo? ¿Creen ustedes que Pilato detectó que Jesús era un hombre justo? ¿No? Sí lo detectó. Sí lo detectó. Y él lo dice 3 veces. Entre Mateo y Juan, él dice que Jesús es inocente. Así es. ¿Por qué lo culpa? No encuentro culpa. Y trataban de culpar. Yo no veo culpa. Yo no veo culpa. Pero además la esposa ya le había avisado, cuidado y te metas con él. Cuidado. Ella tuvo muchos sueños. Y aquí lo dice. Un poquitito más abajo dice eso. Dice que finalmente escogieron a Barrabás. Pilato que dijo, entonces, ¿qué haremos con Jesús? Y esta fue la pregunta, ¿qué harás con Jesús? ¿Qué mal ha hecho? Todos gritaban, crucifícale, crucifícale. Al ver Pilato que no conseguía nada, sino más bien se formaba un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud y dijo, soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Entonces, la esposa de Pilato se dieron cuenta que Jesús era justo. 19. Pero ¿Pilato hizo algo? No. Sí. Él quería quedar bien con el pueblo. ¿Por qué? Tuvo miedo de la trifulca que se levantó. Entonces, él prefirió mejor evitar hacerse loco, lavarse las manos. Bueno, ustedes lo decidieron, no yo. Y él tenía que haber parado esto. Entonces el pueblo dice, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos la sangre. Y así fue. La sangre de Jesús cayó sobre el pueblo y sobre... Eso que estaba en una ciudad muy peligrosa, entonces según la historia, que él era una persona mala también. ¿Y qué ocurría si se levantaba una trifulca? ¿Qué pasaba si había un levantamiento? A él lo podían llevar Lo corrían, a juicio. ¿sabe? Y eso era vergonzoso. Exactamente. Para un gobernador que se le levantara una trifulca, un escándalo, vámonos, lo corrían. Entonces no podía permitir él eso. No Entonces quería dijo, hacer eso, nada de eso, ¿correcto? porque quería- Entonces dice, no, mejor les entrego al que quieren. Y se evita mucho problema. Así es que soltó a Barrabás, para él fue mucho más fácil eso. Y entonces azotan a Jesús y lo entrega para crucificarlo. ¿Qué observan en la interacción de Jesús y Pilato? ¿Qué pueden ver en esa mecánica entre Jesús y Pilato? ¿Quién es Pilato y quién es Jesús? ¿Qué pregunta Pilato y qué responde Jesús? ¿Qué hace Pilato y qué hace Jesús? Lo interroga. Pilato es el rey de la ciudad. Y él había oído que todos dicen que tú eres el rey. Dime si tú eres el rey. Tú lo has dicho. No tengo que decirte, tú lo has dicho. Tú ya oíste, ¿verdad? Entonces, si él está haciendo preguntas, él conoce quién es, pero él se hace loco. Da preferencia al pueblo y evita un tumulto. Sabía que Jesús era inocente, sabía que era justo, pero él no hizo nada. Pregunta: ¿quién influenció al pueblo para entregar a Jesús? Lo acabamos de leer. ¿Quién? Los sacerdotes. Correcto, los sacerdotes. Versículo 20 dice que persuadieron al pueblo para entregar a Jesús.
Un escolar dice que lo más probable, en ese momento, Anás, que era el ex sacerdote, envió a sus criados distribuyendo monedas bolsas de dinero para correr la voz. Griten Jesús. Y empezaban a dar dinero. Griten Jesús, griten Jesús. Y entonces eso fue lo que sucedió. Dije, bueno, eso puede ser una probabilidad. No está escrito, pero pudiera ser. Ajá. Al ver el tumulto de la gente, prefirió hacer lo que ellos decían. Pilato tiene miedo. Y entonces la sangre de Jesús cae sobre los judíos, sobre todos los judíos. Así es que Jesús es escarnecido. Versículo 27. Los soldados de Pilato lo llevan al pretorio. Muchos coinciden que este era el palacio de Herodes, con toda la cohorte romana, y una corte consistía de 600 hombres, la 10ª parte de una legión. Desnudan a Jesús, versículo 28. Lo golpean, le ponen un manto escarlata. El color de las vestiduras tiene un significado. La realeza se vestía de púrpura, pero ponerle escarlata era un insulto a un rey. Después de esto le ponen una corona de espinas, le ponen una caña en su mano en lugar de un cetro. Hincándose delante de él le dicen: salve, rey de los judíos. Lo escupen en la cara, lo golpean, le pegan en la cabeza, se burlan. Hicieron lo que quisieron. Le quitaron el manto y lo abusaron. Lo maltrataron, lo golpearon. ¿Qué piensas tú de esto? Que Jesús es golpeado, maltratado, abusado. Muchos coinciden que fue desnudado completamente. Fue golpeado brutalmente. Por eso él no podía cargar el madero. Un poquito más adelante dice que Simón de Cirene fue el que le ayudó a cargar el travesaño, porque estaba muy débil. Cuando golpeaban a las personas para prácticamente matarlos, medio matarlos. Pero ¿qué piensan cuando oyen que Jesús fue golpeado, escupido, maltratado, avergonzado? ¿Qué piensan de eso? Isaías dijo que era hermoso su rostro. No hermosea su rostro. No dice una palabra cuando va al matadero, pero no hay hermosura más en su rostro. Eso me hizo pensar mucho a mí. Me hizo pensar cuántos golpes le han de haber dado al Señor. Cuánta burla fue delante de Él. El abuso que hicieron delante de Él, de su persona. Oh, era el pago. El derramamiento de su sangre es el pago de nuestros pecados. Sí. Sí, por un momento, hacia la pregunta, pastores, de todo lo que el Señor tuvo que soportar, ¿verdad? Pero mi imaginación llegaba por un momento a ponerme a pensar por quienes le hicieron tanto daño a él, como golpearlo. O sea, cómo verdaderamente estarían esas conciencias de esas personas cuando verdaderamente se llegaron a la conclusión de que verdaderamente era el Hijo de Dios. O sea, cómo quedaron aquellas conciencias en ese momento al darse cuenta lo que habían hecho. Primeramente a alguien inocente, pero aparte de inocente, que era el Hijo de Dios. Wow. Esto me hace pensar a mí, hermanos, cómo los seres humanos
Es que tengo que incluirme, somos seres humanos. Teníamos que asesinarlo para salvarnos. Y cuando digo tenemos que asesinarlo, porque bueno, ellos fueron los que lo asesinaron. Ellos lo mataron. ¿Cómo es que lo matan para que Él nos salve? El precio es que Él tiene que morir. Tiene que morir. ¿No se les hace irónico que lo matan para salvarnos? ¿No es ironía? Claro que sí, pero ¿entienden lo que estoy diciendo? Que se me hace como, hermanos, es como inconcebible que tenemos que matarlo para que nos salve. Claro, lo que quiero es que ustedes piensen esto, hermanos. Y no pongamos a los romanos, pongámonos nosotros mismos. Pongamos nosotros que el sacrificio que Él hizo fue demasiado fuerte, demasiado grande, como que para nosotros sea a veces tan ligero y no pongamos atención en lo que Él ha hecho. Hermanos, les estoy diciendo, es increíble que tenemos que matarlo para que nosotros vivamos. Y ahora, después de vivos, de que nos salva, nos perdona, nosotros estamos pachangueándola. No le damos el valor que Él hizo. Eso es lo que yo quiero que vean. Porque decimos, no, pues ellos lo mataron, yo no. No, hermanos. Murió por todos nuestros pecados, por todos nosotros. Y por nuestras culpas. Entonces, mis culpas fueron incluidas ahí. Entonces, las tuyas y las de todos y las de ellos. Entonces, todos estamos ahí involucrados. Y tuvimos que matarlo para que Él nos dé vida. Se me hace algo muy, muy, muy difícil, muy difícil de entender. Sí, entiendo que es el Cordero Pascual, que Él tenía que morir. Y sí, entiendo eso. Pero lo que no entiendo es que tenemos que tomar su vida y nosotros mismos como seres humanos matarlo. Nosotros mismos. No lo mató un tren, no, lo mató los seres humanos. Eso es lo que se me hace inconcebible. Nuestra propia raza lo mató. Entonces, es ahí donde yo digo, el sacrificio es tan grande y a veces no se ve. No se le pone atención. Por eso les pregunté, ¿qué sienten cuando lo golpean, cuando lo escupen, cuando lo desnudan, lo insultan y se burlan de Él? No, dicen, no, pues qué feo, no, pobre Jesús. Oh, no, qué mala onda. Es algo, hermanos, es algo sorprendente lo que Él hizo por nosotros. Ir a la muerte, ir a morir por ti y por mí, por nuestros pecados. Pero lo que a mí se me hace muy difícil, que nosotros mismos lo matamos. La humanidad, quiero decir. Ahora, pastor, pero no fui yo. Pastor, eso fue allá, hace 2000 años. Ok, bien. Eso fueron ellos. Para que tú llegaras, para que entendieras que te perdonó, para que entendieras que tú estabas perdido en delitos y pecados. Ahora, ya estás adentro, ya eres hijo de Dios, pero sigues caminando chueco. No le damos importancia, hermanos. No le damos importancia al sacrificio de Jesús. No. No le damos importancia. No le damos el valor a Jesús. No le damos el valor al sacrificio. Deja de no venir aquí o no.
se le da reverencia como él merece afuera y adentro. Híjole, no, ¿saben qué? Yo creo que esto lo tenemos que pensar muy bien nosotros. Como iglesia tenemos que pensar muy bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Jesús por mí? Cuando dijo Pilato, ¿qué haré con este Jesús? ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué haré? Porque bueno, ellos quieren que yo lo crucifique, pero él mismo dijo, ¿qué haré? La pregunta es para ti, ¿qué harás tú con Jesús? Puedo leer un versículo que a mí me gusta mucho. A ver si lo puedo leer, nomás que yo soy un chillón, ya me hizo muy chillón el Señor. Pero primero lee. Sí, Ok. y después chillo. Y después todo chilla. como yo quiera. Ok. Sí, porque, fíjate, esa es la verdad, yo antes no lloraba ni de chiripa, porque yo decía que Ok. el llorar es para las mujeres. Y ahora no, le gano a María Magdalena. No, pues sí, me verdad. imagino. Pero a ver, bueno, Ella me lee. puso, mira, está en el 53, Isaías 53:5. Ujú. Mas él herido fue por Por nuestras nuestra rebelión. rebeliones, Herido por nuestros pecados. molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz Fue sobre él. fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es lo que acabamos de hablar. Él lleva todo el dolor, el sufrimiento. Él carga con todo eso. Y Él nos perdona, nos limpia, nos transforma. Y la iglesia debe estar donde tiene que estar. La iglesia debe, híjole, la iglesia debería estar pero al tiro, no durmiendo. De verdad. Deberíamos estar pero agradecidísimos por lo que ha hecho por nosotros. Deberíamos de, no sé. Es que es Cristo el que hizo esto. El pastor, no, hombre, el pastor está igual que la congregación. Quiero decir adentro, ¿ok? No confundan. Sí, no. Cada quien que pague sus elotes, no. No. Cuando digo igual, estamos adentro en el mismo barco. ¿Ok? No, ustedes paguen sus elotes, yo pago los míos. Sí. No. Sí, yo estoy aquí empujándolos. No. No, ¿qué onda? Ok, bueno, vamos a seguir. Entonces, hincándose le decían, salve rey de los judíos, lo escupen, le pegan, se burlan de él, le quitan el manto, le ponen sus ropas y lo crucifican. Y van para crucificarlo. En versículo 32, en el camino se encuentran a Simón de Cirene y lo obligan a cargar la cruz. Entonces, aquí es donde les digo que él estaba muy débil y entonces le dijeron a Simón, Simón, ayúdalo a cargar la cruz, y tuvo que llevar él el travesaño. Voy a volver a preguntar esto porque no me puedo quedar con esto. ¿Qué piensan de la manera que escarnecieron a Jesús? ¿Qué piensan de eso? No voy a pasar hasta que no me digan algo de aquí. ¿Qué piensan de que lo escupieron, se burlaron, lo maltrataron, lo desnudaron? ¿Qué piensan de eso? ¿Cuántos latigazos le dieron? ¿Le habrán dado? ¿Dice la Biblia cuántos latigazos le dieron? No dice. Pero en la ley judía decían que eran 39. Antes de 40. Casi matarlo. Y la manera de golpearlo era con látigos y con esquirlas. Cuando golpeaban se traía pedazos de carne. Lo desangraban y quedaba casi débil, casi muerto. Pero mi pregunta es para ustedes, y es directa. ¿Qué piensan del sufrimiento de Jesús? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de su sufrimiento? ¿Que fueron inhumanos? ¿Ok? Y eso es apenas una pasada.
Ok. Algo inhumano. Algo cruel. Ok. Yo creo que es algo que demuestra la verdad, la verdadera condición del ser humano. Algo que demuestra la condición del ser humano. Ok. ¿Alguien más? Díganme algo del sufrimiento de Jesús, por favor. Es que no me quiero ir a dormir. El amor hacia nosotros. Él tuvo amor hacia nosotros. Entregó su vida en ese sacrificio. ¿Por qué creen que él estaba en el Getsemaní orando y en un momento tan difícil? En un momento donde él se quedó solo. Ya sabía para dónde iba. Sabía lo que él iba a enfrentar. ¿Verdad? Antes de la cruz es el sufrimiento. No nada más lo colgaron y bueno, le clavaron. No, ¿saben qué? Lo lastimaron. Lo abusaron. En ese trayecto. Sí, pero antes dígame, ¿qué piensa usted del sufrimiento de Jesús? A mí me quiebra el corazón. Ok, Me hace gracias. pedazos. Gracias. Ahora sí, léame. Dice, aquí vemos que los soldados aprovecharon esta ocasión para divertirse antes de crucificar a Jesús, posiblemente con un juego romano que solían aplicar a los prisioneros. Los soldados mostraban sus puños al prisionero y luego levantaban los ojos y todos, menos uno de ellos, le golpeaba lo más duramente posible. Después le quitaban la venda de los ojos y si aún estaba consciente, tenía que adivinar cuál de los soldados no le había golpeado. Profetiza. Obviamente el prisionero nunca podía acertar y el juego continuaba hasta que éste quedaba prácticamente irreconocible. Creo que el Señor fue castigado de tal manera que se hicieron realidad las palabras del libro del profeta Isaías. Así fue desfigurado su apariencia más que la... Wow, wow. Yo no sé qué sienten ustedes. La mera verdad, yo no sé qué sienten ustedes cuando oyen esto. Por eso les pregunto, ¿qué sienten? No sé si soy yo nada más. No sé si soy yo que estoy loco. Pastor, creo que estás loco. Debes de sentirte mal por esto. Debes de sentirte triste. ¿Sabes qué? Mi Señor pasó esto. El Señor fue golpeado, fue maltratado, fue abusado. ¿Y cómo le pago yo? Oh, Dios mío. Y esto es lo que yo quiero que la iglesia tenga conciencia, de que Jesús pagó un precio muy alto por nosotros. El precio fue su sufrimiento. Sí, todos decimos, sí, fue a morir. No, pues claro que fue a morir, pero antes de morir sufrió. Y tuvo que pasar por todo eso, por el escarnio. Esto sucedió. ¿Y por qué me duele? ¿Por qué me duele? ¿Por qué cuando lo leo me siento dentro de mí algo? ¿Por qué? Porque su espíritu está conectado con el mío y lo que estoy leyendo me hace sentir mal. Y esto tiene que hacernos pensar para apartarnos del pecado. ¿Lo puedo decir en el micrófono, por favor? Que cuando predicamos el Evangelio la gente nos insulta, pero hay que ver el precio que el Señor pagó y que nosotros pongamos también buena cara, porque tenemos una nube de testigos que no negaron a Cristo, porque conocieron el Evangelio y dieron su vida, y así mismo nosotros tenemos que dar la cara así como el Señor dio la cara, por la verdad. El sufrimiento. Él sufrió, ¿verdad? Nada parecido a nosotros. No, nada, no. Sí, pero teniendo en mente eso, que la gente en veces dice cosas y no es nada. no es nada. Eso no es nada, No es la nada. verdad. Eso no es nada. Y nos ponemos
salsitas, como decimos, con tantito. Exactamente. Pero, sin embargo, tenemos que aprender que no es nada. No es, eso no es nada. Que nos insulten, nos digan cosas, eso no es nada. No es nada. Ah, pero bueno, gracias por compartirme lo que ustedes pueden sentir. Gracias. Porque yo necesitaba irme a dormir pensando lo que yo también siento. Ah, claro, gracias. Ya somos varios. No, claro, esto debe de dolernos a nosotros. Al que no le duele, yo creo que está en otro planeta, pero al que no le duele, wow, cuidado. Látigo normal. Ellos usan para matar, para casi matarlo. Sí, casi para matarlo. Eso es. Ese era el propósito, matarlo, ¿verdad? Ok. Versículo 33. Cuando llegaron al Gólgota, que significa la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Al crucificarlo, se repartieron su ropa echando suertes y sentados lo custodiaban. También hay una profecía acerca de esto, ¿no? Ok. En la cruz pusieron, este es el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados al lado de él 2 ladrones, uno a derecha y uno a izquierda. Y la gente que pasaba lo maldecía y meneaba la cabeza. Burlándose, decían, tú que destruyes el templo en 3 días y lo levantas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y baja de la cruz. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si Jesús se baja de la cruz? ¿Alguien más toma su lugar? No, tú y yo estaríamos perdidos. Sí. ¿Saben qué? Jesús se baja de la cruz y se encarga de todos. Pero tú y yo estaríamos perdidos. ¿Verdad? Él tenía una misión y tenía que quedarse en la cruz para cumplir lo que estaba escrito. Él tenía que cumplir la profecía. Tenía que consumar la salvación. Entonces, si él se hubiera bajado de la cruz, tú y yo estaríamos perdidos. Hay una frase en una canción que me gusta mucho. ¿Cuál? Que dice que no fueron los clavos los que lo detuvieron, fue su amor. Sí, exactamente. No fueron los clavos lo que lo detuvieron. Fue el amor que tuvo por salvarnos. Amén. Muy bien. Versículo 41, de igual manera los principales y los escribas, los ancianos se burlaban de Jesús y decían, a otro salvó y él no puede salvarse a sí mismo. Rey de Israel, bájate ahora de la cruz y creeremos en ti. En Dios confía que le libre él ahora si él quiere, porque dice que él es hijo de Dios. De la misma forma le injuriaban los ladrones junto a él. ¡Wow! ¿Qué cuadro es este? ¿Qué observamos aquí? ¿Por qué le llaman la calavera a ese lugar? Al cerro ese, ¿por qué le llaman la calavera? El Gólgota. Porque tiene forma de calavera, exactamente. Sí parece como un cráneo. Exactamente. ¿Qué función cumplía el vinagre y la hiel? Un sedante para el dolor. ¿Jesús lo bebió? ¡Wow! Tenía que sufrirlo completamente. Es como darle un Tylenol. Denle Tylenol para que no le duela. No, él tenía que sufrir el dolor. Es que, pongamos atención a esto. Antes, las mujeres que parían hijos se la aventaban sin anestesia. ¿Verdad? Y yo creo que fue de nuestros padres para atrás. Ya de nosotros para adelante, yo creo que ya había anestesita, ya era más fácil, como que no les dolía tanto. Pero pensemos el dolor de Jesús, todo lo que sucedió sin ningún analgésico. Pensemos que
todo el dolor lo tuvo que experimentar. ¿Por qué tenía que pasar todo ese dolor si él podía aliviarse? ¿Por qué? Porque vino a sufrir por nosotros. Vino a pagar el precio, y el precio era el sufrimiento. El sufrimiento antes de morir. Eso, miren, eso retumbaba en mi cabeza. Él vino a sufrir por su pueblo, por sus hijos. A los que compró, él pagó el precio. Demasiado alto. Cuando le dan la hiel y el vinagre, son las palabras del Salmo 69, versículo 21. Por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron de beber vinagre. Era un narcótico eso. La mofa de la gente, de los líderes y de los soldados fue general. Esto es una escena triste al escarnio, la burla, a sobajar al Señor. Esto es terrible. Todos se unieron al escarnio de Jesús, a la humillación. Pero si Jesús hubiera usado su poder, Él hizo muchos milagros antes de todo esto, ¿verdad? Detuvo la tempestad. ¿Recuerdan cuando mandó a Pedro a sacar la moneda del pez? A Pedrito, hey, ¿no crees que puedo pedir una legión de ángeles? El problema es que la gente lo vio. Hey, todos vieron lo que él hizo. Si Jesús hubiera usado su poder y si hubiera salvado a él mismo, tú y yo no estaríamos donde estamos. Por el contrario, él elige morir y pagar el precio de la muerte y entonces perdonarnos. Qué maravilloso. Piensa en esto. Ellos matan al Señor y Él da vida. Eso es irónico. Ellos matan, Él da vida. Eso como que no tiene sentido, ¿verdad? Es una locura. Una muerte para, solamente una muerte, solamente uno para que todos vivan. Ahí. Eso es sorprendente. Esa es la sabiduría de Dios. Y por eso la gente de afuera no lo puede entender. Es un misterio. No lo puede entender porque, bueno, yo estaba analizando. Es una locura matarlo para que Él nos dé vida. Es loco. Claro, pero ahí está escondida la sabiduría de Dios. En ese que va a la cruz, en ese que decide tomar el sacrificio y aceptar venir para rescatarnos, esa es la única vida que puede dar vida. Él da su persona, su cuerpo, lo matan y entonces Él puede dar vida a través de eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Versículo 45. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Alrededor de la hora novena exclamó Jesús, Elí, Elí, lema sabactani. Significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué parte de Jesús está diciendo esto? La parte humana. ¿Por qué lo está diciendo? Ahí está, la separación del Padre y Jesús. Entonces el Padre se da la vuelta y lo deja solo. Y carga sobre él el pecado de todo el mundo. Teológicamente esa es la explicación. Existe la separación de nunca se habían separado, pero este es el momento donde ellos se separan. ¿Pueden imaginar eso? Que ellos nunca se habían separado y entonces ahora él prácticamente lo abandona y le dice, encárgate. Se da la vuelta, lo deja y entonces sobre él carga todo el pecado. ¿Ustedes se pueden imaginar el dolor, el sufrimiento de todos? ¿De todo el mundo? El pecado de todo el mundo. Solo Jesús pudo haber hecho esto.
Algunos decían, dejemos, algunos pensaban que llamaba a Elías y ellos dicen, dejemos que vea si Elías baja para salvarle. ¿Recuerdan quién fue Elías? El profeta que tiró fuego del cielo y quemó 400 profetas, ¿verdad? Correcto. Entonces, pregunta, ¿estos judíos conocían el Antiguo Testamento? Lo están hablando, ¿verdad? Sabían de Elías. Entonces, ¿cómo es que sabían de Elías pero no del Mesías? No lo quisieron ver. Eso fue lo que pasó. No lo quisieron ver. No, un Mesías sufriente. Claro. Sí, eso, viendo nosotros las dos vertientes, podemos entender que ellos esperaban a un libertador contra Roma, obviamente. No uno que nos dijera que se va a morir y que se va a morir y que se va a morir. No, no queremos a ese, queremos uno que realmente nos rescate. Claro, claro. ¿Les gustó lo bueno? ¿A poco no? Porque sabían que Dios venía en la cúspide, sabían que era la niña bonita de Dios. Y ellos sabían que les había dado todo. Entonces, querían regresar ahí. Muy bien. Versículo 50. Entonces Jesús, clamando fuertemente, exhaló el espíritu. El velo del templo se rasga en dos, de arriba abajo, y la tierra tiembla, las rocas se parten, los sepulcros se abren, los cuerpos de muchos que habían dormido resucitaron. Saliendo de los sepulcros, entonces después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y se parecieron a muchos. El centurión que los custodiaba, cuando ven el terremoto, lo que sucedía, se asustan y dice, en verdad, este era el Hijo de Dios. Las mujeres que estaban ahí, las que lo seguían, miraban de lejos. Era María Magdalena, María la madre de Jacobo y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a observar algo aquí. ¿Qué sucede cuando se rompe el velo? ¿Por qué se rompe el velo? Levíticos, ¿verdad? A los sacrificios levíticos. Le pone fin a los sacrificios. No hay más sacrificios. Completo. Todos. Es una tipología, sí. Una simbología donde todos pueden entrar. ¿Y cuál era la diferencia de ese velo? ¿Qué era de un lado y qué era del otro? Correcto. El lugar santísimo. Correcto. Correcto. Entonces, y era solamente una vez al año, lo tenían que amarrar con una campana. Si todo salía bien, él salía triunfante. Y entonces cuando se movía, se oía la campanita, clic, 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 clic. Pero cuando se dejaba de oír, ya se tronó. Y hay que sacarlo porque se tronó el sacerdote. ¿Verdad? Cuando se rompe ese velo, entonces hay una entrada directa a la presencia de Dios. ¿Quién logra eso? Solo Jesús. Pero por eso se rompe el velo de arriba para abajo. Porque ya tenemos entrada libre arriba. Al cielo, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, se rompe el velo, se rompe la barrera, Cristo quita esa barrera y abre el camino para que nada nos detenga. Hebreos 10:19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. En el sacrificio, entonces, se rompe el velo y entramos a la presencia de Dios. Hoy mismo. En cualquier momento podemos entrar a su presencia. Y antes no, teníamos que esperar, bueno, ellos tenían que esperar a que se hicieran los sacrificios y hoy ya no. Hoy en cualquier momento tú puedes entrar a la presencia del Padre. Amén. Gracias a Jesús. Amén. Así es que ya no necesitamos más sumos sacerdotes. Tú eres el sumo sacerdote ahora.
Hebreos 10:20 dice, el velo fue rasgado que representa su cuerpo en sacrificio. En esta acción se da fin al servicio, al sacerdocio levítico, y ya no es necesario más ritos. Este sacrificio representa el libre acceso al Padre a través de Jesús. Y esto simboliza el juicio para el templo. Aquí ocurren fenómenos naturales, terremotos, se abren las sepulturas, se rompen las piedras. Vamos a observar el versículo 52 y 53. La muerte de Jesús vincula este evento. Solo Mateo habla de esto. Los santos salen después de la muerte de Jesús. Los sepulcros se abren por el terremoto, las rocas se parten y los santos resucitan después. ¿Pueden darse cuenta que el versículo 52 y 53 une los eventos? ¿Pueden darse cuenta de eso? Cuando muere Jesús se rompe el velo, ¿verdad? Ese es el día que lo crucifican. ¿Cuándo resucitan los que salieron del sepulcro? ¿En el momento del terremoto o cuando él muere? ¿Qué dice el versículo 52 y 53? Entonces, okay, ojo ahí. Entonces, ok, correcto, se rompen las piedras, se abren los sepulcros y entonces ahí resucitan. Pero entonces el primogénito de la resurrección, ¿quién es? Jesús. Jesús tiene que resucitar primero y después ellos. Lo que pasa es que Mateo está uniendo este versículo. Este evento lo está uniendo. Lo está uniendo. Entonces nadie puede resucitar antes de Jesús. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, por eso quería que vieran esto. Es importante porque a veces lo leemos y no le ponemos atención a la cronología. Pero es importante que podamos definir una cosa de la otra. Jesús muere, se rasga el velo, se abren las sepulturas, pero obviamente esto ocurre cuando ellos resucitan, es después de que Jesús resucita. Ajá, correcto. Cuando resucitan los que salieron de los sepulcros, ellos no pueden resucitar antes de Jesús, ¿correcto? ¿Cómo dice tu Biblia? Y saliendo de los sepulcros, el 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él. Ahí está. Gracias. Ahí está. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ok. La cronología sería así, y el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba abajo, la tierra fue sacudida, las rocas fueron partidas, los sepulcros se abrieron, y después de la resurrección de él, muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados, y salieron de los sepulcros, entraron a la santa ciudad, y se aparecieron a muchos. Aquí hay dos interpretaciones. Muchos creen que esos que se levantaron fueron los del Antiguo Testamento, pero aquí dice que son los de la ciudad. Entonces, ¿cuántos serían desde el Antiguo Testamento hasta ahí? Serían un montón y imagínense, la ciudad estaría llena, ¿no? Y los verían todos. Entonces, y ahí están las dos interpretaciones. Entonces, muchos creen que son los desde el Antiguo Testamento, pero aquí dice que son los de la ciudad, los santos de la ciudad, los que ya habían muerto, ¿verdad? Y que estuvieron solamente un tiempo, los levantaron y entonces después se fueron. Esa es una postura. Y la otra dice que fueron levantados y después tuvieron que morir como Lázaro, ¿verdad? Que volvió a morir. Pero bueno, yo también estoy como que más de acuerdo con que son los santos de la ciudad en ese tiempo, los que habían muerto. Ok, versículo 54. El centurión que cuidaba vio los eventos sobrenaturales y dijo, en verdad, este era hijo de Dios. Y ahí estaban las mujeres que lo acompañaban. Versículo 57, José de Arimatea, los discípulos de Jesús reclamaron el cuerpo, se lo piden a Pilato y él se los entrega. Entonces lo
envuelven en lienzos de lino limpio, lo ponen en el sepulcro, cierran la tumba y se van. María se queda ahí con María Magdalena y al día siguiente, que es al día después de la preparación, se reunieron con Pilato los principales, le dijeron, nos acordamos que el engañador dijo que después de 3 días resucitaría. Eso es porque es necesario que asegures la tumba y entonces que sus discípulos no se roben el cuerpo. No sea que el engaño sea peor que el primero. Pilato manda asegurar la tumba, la sellan. Y esto me llama la atención. Si hubieran dejado a Jesús en la cruz, eso hubiera profanado la tierra. José de Arimatea pide el cuerpo y lo entierra en una tumba de él. Él era rico. Isaías 53:9 habla acerca de las acciones de José de Arimatea. Pero los líderes espirituales piden a Pilato que asegure la tumba porque según Jesús era un engañador. No sabiendo que el verdadero era Jesús y que los que estaban engañando eran ellos. Entonces, ellos doblaron el sistema, corrompieron las escrituras, hacían todo a modo, hicieron un juicio injusto, todo lo hicieron fuera de la ley, pero rechazaron a Jesús con todas sus letras. ¿Y el precio? El precio es, el Señor se aparta de ellos. Porque si escuchaban lo que decía el Señor Jesús. Claro que escuchaban. Porque dicen, nos acordamos. Sabían quién era, pero no lo quisieron. No lo quisieron aceptar. No lo quisieron aceptar. El precio es separación. Están separados del Señor. Muy bien, ¿qué podemos interpretar aquí? ¿Qué podemos ver? Y ya los voy a dejar ir. ¿Qué capítulo, no? ¿Ok? Yo creo que es un hecho muy importante que pasó porque nos abre camino. Y dice así, Sí. la rasgadura del velo proclamó la terminación a la abolición de la ley ceremonial. Fue una señal de que la antigua dispensación de sacrificios y ordenanzas ya no era necesaria. Su obra había concluido, su función había cesado desde la muerte de Cristo. Ya no se necesitaba un sumo sacerdote terrenal, ni un propiciatorio, ni la aspersión de sangre, ni la ofrenda de incienso, ni un día de expiación. Nada. El verdadero sumo sacerdote por fin había aparecido, el verdadero Cordero de Dios había sido inmolado, el verdadero propiciatorio por fin fue revelado. Ya no se necesitaban figuras ni sombras. Que todos recordemos esto, establecer un altar, un sacrificio y un sacerdocio ahora es como encender una vela a mediodía. En pocas palabras, todo lo que tú le quieras agregar de lo que ya está establecido, Nada. nada. Ok, todo desde el Antiguo Testamento, desde Génesis alumbraba ahí. Ahí, Todo era Jesús. todo apuntaba a eso, El autor y consumador de la fe, a la fe. ¿verdad? Amén. El Salvador. Desde Génesis fue prometida la salvación. La salvación se consuma ahí. Una vez muere Él, ya está consumada la salvación. Ahora, el que crea en ese sacrificio, se salva. Amén. El que no, se pierde. Se pierde. Ya no hay otra manera. Ya no hay otra arca. Nuestra arca es Jesús. Sí. El que no se sube al arca, se pierde. Amén. Entonces, Por eso quería decir, es muy importante porque hay muchas enseñanzas que te dicen, no, que mira acá, que mira, no, o sea, no hay otra. no hay nada, no hay O sea, nada. solamente Cristo. Solo Jesús. Solamente en Él la salvación se encuentra en Él. Solo Jesús puede salvar. Él es el único que puede salvar. Y en esta acción, en la muerte de Jesús, está abolida la ley. Todos los actos ceremoniales, y es por eso que los judíos hoy no pueden hacer nada. Ellos están esperando el nuevo templo y que les den luz verde para hacer sus actos ceremoniales otra vez, no sabiendo que Jesús abolió todo eso.
¿Algo más que quieran aplicar? ¿Eh? Dime, Ana. ¿No? A ver, préstale el micrófono, Ana. Di algo. Ella es la que quiere decir. Bueno, a ver. A ver. Ah, ok. Eh, yo creo que es una lectura muy importante. Oh, wow. Yo pienso que el hecho de tener tanta escritura en la mente, en la cabeza, es bueno, ¿verdad? Es bueno aprender, es bueno tener esa teología, ¿verdad? Esas enseñanzas que aprendemos cada día que venimos acá o en mi persona, ¿verdad? Que escucho otros predicadores, pero lo importante es el mensaje que te deja, en mi caso, en el corazón de decir qué fue lo que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Ir a la cruz, a morir por nuestros pecados. El hecho de que lo escupieron, de todo lo que ya sabemos que pasó. Estamos en un tiempo donde no debemos de poner atención a cosas que en realidad no valen la pena. Yo pienso que debemos de poner la mirada en el Señor, seguir adelante, a perseverar, ser quien Cristo quiere que seamos, el reflejo, no nomás las palabras. Yo creo que muchos podemos hablar, ¿verdad? Muy bonito, pero aquí lo importante es que tienes en el corazón, qué les das a la gente de lo que conoces del Señor. Y nada, pues me maravillo de que el Señor es fiel, es bueno, y que pues nada, seguir adelante y pues perseverar y animar a todo aquel que se cae, ¿verdad? Porque muchos que lamentablemente pues se desaniman, caen, Sí. pero pues ahí estamos nosotros para levantarlos, animarlos y pues no levantarlos. ponerles el pie, sino al contrario, traerlos para acá, a los pies de Cristo, desde que un momento se apartaron, pero pues bien. el Señor es fiel y pues está aquí para que con los brazos abiertos, ¿verdad? Para seguir pues en sus caminos y pues esperar hasta que Él venga y pues como dice usted, esperemos en Dios, que no queremos pasar de a panzazo, pero pues la lucha está cada día, lo importante es la perseverancia y pues perseverando sigue pues hablar de Cristo, ¿verdad? En el momento, en el tiempo que tengas, en las ocupaciones, como le digo a mi hermana Ana, la hermana nos entregó los boletitos, nos fuimos a comer. Pero yo le digo, no, pues vamos ahí a caminar al Burlington y pues como dice ya hermana, usted perdón la palabra, en caliente, así rápido, así, Sí, sí. suelta. Le digo, lo que pasa es que a veces no es el tiempo, sino es en el momento, actúa y pues el Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros y sabe en qué momento hablamos de Él. Claro. Y eso es lo más importante, Así es. hacer la obra en donde quiera que andemos. Muy bien. Muy Amén. bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Solo un creyente? Ok. ¿Solo un creyente qué? Oh, sí. Nicodemo también era un seguidor de él. Ajá. Hubo algunos fariseos que también tenían una afinidad por Jesús. No todos los fariseos estaban en el grupo en contra de Jesús, pero sí había gente que tenía afinidad con él y lo seguía. Nicodemo, José de Arimatea, y había gente que tenía afinidad con Jesús. Así es que no podemos incluir a todos los fariseos. Ok, ¿algo más? Estamos casi por terminar el libro de Mateo. Nos queda un capítulo. Y creo que ha sido una aventura fabulosa, Mateo. Gracias a Dios por el libro de Mateo. Muy bien, bueno, vamos a despedir. 5 minutos me pasé, perdón. Señor, damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder pasar por el Evangelio de Mateo, Señor. Capítulo 28. Podemos ver el sufrimiento, Señor, que tú experimentaste, el dolor, el insulto, la sobajación.
de los hombres hacia ti, Señor. Nosotros queremos darte gracias primeramente por lo que has hecho por nosotros. Tuviste que pasar por todo eso para llegar a la cruz, morir y perdonarnos. Bien decías en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabían que estábamos como seres humanos dándote muerte, Señor. Y a través de eso nos darías vida. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, todo aquello que no te da gloria, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser los hijos que tú esperas que seamos. Gracias, Señor, por esta enseñanza y por poner en nuestros corazones el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Padre, te pido que lleves con bien a mis hermanos a casa, protégelos de cualquier accidente, protege a mis hermanos que están conectados en la red también y ayúdalos. Te pido que proteges a cada uno de ellos, Señor, allá afuera. Hazlos invisibles, Señor, y ayúdalos en sus trabajos, ayuda a las esposas.